Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales. Bienvenidos a La Pizarra con un espacio futbolero con olor a pasto. En esta oportunidad vamos a dialogar con un exjugador, actual entrenador. Era 10, nació en Universidad de Chile. Como entrenador dirigió a Santiago Morning, dirigió a Barnechea y acaba de proclamarse campeón del ascenso con la Universidad de Concepción. Bienvenido, Cristian La Nona Muñoz. ¿Qué tal, Cristian? Hola, Danilo, gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se festeja? ¿Cómo se vive esto que implica ser campeón, pero de una división tan difícil como el ascenso, donde cualquiera, y esto no es lugar común, literalmente, cualquiera le gana a cualquiera? La verdad que una alegría enorme para nosotros como cuerpo técnico obtener un título es súper importante, pero lo más importante creo yo es cómo lo obtuvimos, la manera de jugar, la forma en que afrontamos cada partido durante el proceso. Tuvimos a los jugadores siempre predispuestos, eso nos entregó un plus súper importante como equipo. Y bueno, ahora después de haber obtenido el título, la verdad que han pasado los días y hemos ido tomando un poco el valor de lo que se significó el salir campeón, más en la condición en la que estábamos, cómo íbamos a pelear esa última fecha con un rival directo. Estaba leyendo también una estadística que hace 30 años que no se daba una final en una última fecha. De cuando jugó el Wander con el Audax, claro, el 95 en el Monumental. Claro, hace 30 años. Entonces tenía un condimento súper especial, así que de hecho que después de leer eso, uno va tomándole el valor a lo que logró, así que feliz, pues disfrutando del proceso, porque al final a los técnicos no siempre se les da el salir campeón, y bueno, a nosotros en nuestro tercer año se nos ha dado, así que como cuerpo técnico estamos súper contentos de poder haber ¿Quiénes logrado. lo componen? Mi cuerpo técnico lo compone Pablo Pacheco, que es mi ayudante, Felipe Ortiz, que es el preparador físico, Sebastián Cabrera, que es preparador de arquero y mi segundo ayudante, y Octaviano Carvajal, que es el analista de rendimiento. También tengo a Martín Rojas, que es el encargado de todo lo que es el área de los GPS, así que ellos son los que me acompañaron en este proceso. Contento porque son los que me hacen crecer día a día, los que me entregan ideas, vamos proyectando cosas juntos, vamos vivenciando cosas juntos, así que parte importante de un técnico para mí es la gente que tiene a su lado. Yo creo que eso ha sido un punto súper importante en los 3 años que nosotros hemos ido trabajando, que hemos ido creciendo en conjunto y hemos ido, en este caso, mejorando nuestras cosas y nos han permitido mejorar nuestros números cada año y bueno, obteniendo cosas importantes, así que la verdad que para mí es súper importante la gente que está a mi lado y tiene un valor súper grande dentro de lo que ha hecho el equipo durante toda esta temporada. Vamos a hablar de la campaña de la U de Conce, de lo que consiguieron, Nona, pero lo primero, una vuelta larga como jugador. Te surgiste en Universidad de Chile en una época donde había muchos cracks en la U, después diste una vuelta muy larga, fuiste a Grecia, estuviste en Perú, jugaste en muchos equipos de ascenso. ¿Cómo fue todo tu proceso, si lo pudieras sintetizar, tu proceso de jugador? Mira, yo siento que después de retirarme, me di cuenta el valor que tiene. Yo jugué 20 años al fútbol, jugué 20 años como profesional, tuve la oportunidad de salir 3 veces campeón y fui campeón de las 3 categorías del fútbol chileno, con Barnechea, con Coquimbo y con Universidad de Chile. Pude vivenciar lo que son las 3 categorías, el tener harto en un equipo, en tener poco y lograr cosas, y también entender que el futbolista dentro de su vida de futbolista va pasando por procesos, es muy situacional, las situaciones van marcando mucho el jugador. Yo creo que hice una muy buena carrera, pero podría haber hecho una carrera mucho mejor. Creo que podría haber dado mucho más, podría haberme trabajado mucho más. Siempre descansé en el talento, siempre descansé en que las cosas me funcionaban, pero después de retirarme me quedé con esa espina de poder haber trabajado,
haberme potenciado y haberme puesto a prueba en otro tipo de torneo, en otro tipo de equipo. Entonces, esa es un poco la... Me acuerdo de una entrevista que nos diste entre una anda y una entrevista brutal. Es brutal porque tú hacías una autocrítica, tú estabas recién partiendo en Santiago Morning como entrenador, Sí. e hiciste una autocrítica brutal de tu carrera, porque nos decías, tenía las condiciones. Fui mediocre. El título de la nota, fui un mediocre. Es muy difícil que un jugador diga, fui un mediocre. Sí, porque creo que las cosas podrían haber funcionado mucho mejor. Ahora uno mira la carrera y dice, 20 años, saliste campeón de las 3 categorías, fuiste seleccionado, jugaste Copa Libertadores, Copa Sudamericana, jugaste en el extranjero, muy bueno. Pero yo me quedé con la sensación de que podría haber hecho mucho más por mi carrera. Entonces, ese es mi primer punto cuando quiero ser técnico, es decir, el día que me proponga ser técnico y empiece a dirigir, yo no voy a dejar que los jugadores caigan en eso. Y esa es mi matriz, es mi forma de ver el fútbol, que a los jugadores no los dejo descansar. Los trabajo, influyo en ellos, trato de mejorarlos, que no caigan en este estado que para mí me marcó en mi carrera. Y eso es lo que me ha ido funcionando, ir mostrando el camino en base a las vivencias nuestras, a mi vivencia, poder decir a los jugadores, muchachos, yo cometí estos errores, esto es lo que me pasó a mí, yo no quiero que les pase esto, y desde el día de hoy yo voy a hacer como un garabato por ahí, les digo, voy a ser un hijo de puta con ustedes, porque no los voy a dejar descansar. Yo voy a hacer que ustedes disfruten el fútbol, que se trabajen y se preparen para ir a nuevos desafíos. Esa es mi tarea, que ellos entiendan que si hacen lo que hay que hacer, si se trabajan y son profesionales, en este caso van a ir a probarse a otros lados. Y esa ha sido mi filosofía desde que empecé a dirigir, el tratar de mejorar jugadores, el tratar de mejorar comportamientos de los jugadores, y bueno, nos ha dado muy buenos resultados. Cristian, y en esto de que estamos hablando, ¿cuándo te pique el bichito de ser entrenador y quiénes son los que te marcan o los referentes que tú quizás no los tuviste como entrenador, pero los admiras y eso te lleva a elegir este oficio? Mira, yo tuve un par de técnicos que me marcaron y hay muchas cosas que dentro de la pizarra que podríamos hablar influyen mucho. Yo creo que el aspecto humano dentro de un técnico es determinante. Tú puedes tener la mejor metodología, puedes tener la mejor idea del fútbol, pero si tú no conectas con tus jugadores es muy difícil que eso se lleve adelante. De esos referentes, en cuanto a lo humano, tengo a Ronald Fuentes, que para mí fue una inspiración cuando empecé a dirigir, porque era una persona que se preocupaba mucho del jugador, de la familia del jugador, siempre te hacía sentir que eras importante. Carlos Roja, el Chifli Roja también, que quizás no teniendo una metodología tan llamativa, fui campeón con él porque tenía un factor humano que era, como jugador, yo sentía que a él no le podía fallar. El profe Héctor Pinto, que fuimos campeones con él en la Universidad de Chile, tenía también un valor agregado en la parte humana extraordinaria. Pude compartir con él, quizás no teniendo grandes jugadores, pero sí con un grupo humano potente y con su forma de liderar que él nos dejaba hacer. Nosotros éramos un equipo que era libre de hacer lo que quería. Nosotros nos podíamos quedar después de una cena en un hotel 1 hora, 2 horas conversando, riéndonos. Perdíamos un partido y él nos dejaba, a veces veníamos calientes por el partido, pero nunca perdió la esencia de a lo mejor de reírnos un poco. Y terminamos campeonando ese año con un grupo que nadie daba nada. Entonces, desde que empecé a dirigir, para mí esos fueron mis grandes referentes. En todo lo que hablo de lo que yo quería proyectar, que era todo lo humano, porque yo creo que hoy las metodologías están en todos lados, la información está en todos lados, uno se mete a YouTube y están todos los ejercicios de los mejores técnicos del mundo. El problema es cómo tú transmites eso. Y ahí yo creo que hay una gran diferencia y ellos para mí me marcaron en eso, en todo lo que es la parte humana. Tú partiste como jugador como 10, un 10 clásico, un enganche clásico que nos gusta mucho en Chile, pero en la medida que fue avanzando tu carrera fuiste retrocediendo en la cancha. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? Y al final quedaste como un jugador con mucho panorama. Claro, lo que pasa es que yo lo fui viviendo, el sistema de juego también, bueno, pasamos por una corriente del 4-3-3 que era
bien marcada durante muchos años, y el 4-3-3 no juega con un enganche clásico, juega con 2 volantes mixtos. Entonces, a medida que fue pasando eso, se fue eliminando el enganche. Hoy en día prácticamente enganche o estos 10 clásicos hay muy poco, ¿no?, en el fútbol, muy poco en el fútbol y también en el fútbol chileno. Entonces, en base a eso fui siempre jugando un poco más atrás, después terminé jugando de contención, por la edad también, donde uno ya no tiene tanto trayecto. Pero ese puesto me acomodaba mucho para la forma de jugar mía, porque siempre tenía la cancha de frente, tenía espacio, no venía con los centrales, los volantes desde atrás rompiendo. Entonces siempre tenía este panorama libre para poder jugar. Y eso fue provocando que estuve haciendo buenas temporadas en ese puesto, y la última parte de mi carrera la jugué más retrasada que adelantada. Entonces tiene que ver netamente con la posición, con la edad también, con que también dentro de los últimos años se le ha dado un valor al jugador que inicia el juego, en este caso el contención. Y yo era un jugador que tenía buena visión, tenía buen pase, entonces terminé jugando en esa zona en la última parte de mi carrera. Y como entrenador te toca partir de bombero. En Santiago Morning, el equipo lo agarras en la segunda rueda, lo salvas del descenso. ¿Cómo es debutar y llegar de bombero, levantar a un equipo, además un equipo que como local no va mucha gente para apoyarlo? ¿Cómo se asume ese desafío y cómo fue ese inicio? Mira, mi inicio primero que todo fue en el sindicato. Ahí yo dirigí al sindicato y vivía en carne propia lo que es ayudar a un jugador. Jugadores psicológicamente desmotivados, sin oportunidades, que en 3 meses ellos tenían que jugarse la vida para obtener un trabajo. Ahí empecé a vivir lo que es la parte técnica o la parte de un entrenador, de tratar de motivar a tus jugadores. Nosotros terminamos ese proceso, es un proceso histórico en el sindicato. Nadie ha tenido más trabajo que ese proceso que nosotros dirigimos. Ahí nosotros teníamos nutricionistas, audiovisuales, los equipos nos pedían información y nosotros les enviábamos cortes de los jugadores, teníamos desayuno, proteína, medición de la grasa cada 15 días. Entonces, cuando me decían, Cristian, necesito a tal jugador, nosotros enviábamos una información completa del jugador, cómo estaba en esa zona. Eso me permitió tener una batería de trabajo, partidos dirigidos, y con eso logré ir a Morning. Llegué cuando el equipo tenía en 12 fechas 3 puntos, solamente una victoria. Terminamos salvándonos 3 fechas antes, ya con el equipo salvado. Terminó el proceso y yo sentí que podría haber hecho algo más. Si me preguntas hoy, el Cristian Muñoz 3 años después, fue un trabajo brutal lo que hicimos para no descender a ese equipo. Porque ahora uno con los años va viendo a los técnicos que han contratado para salvar equipos y no han podido darle la vuelta, y nosotros sí lo pudimos hacer. Entonces, pero como estaba iniciando, yo sentía que todo tenía que ser bonito, que teníamos que ganar todos los partidos, pero o sea, tomar un equipo que en 12 fechas sacó 3 puntos y poder salvarlo del descenso, hoy me debería decirte que fue uno de los mayores logros que puedo haber tenido, pero en ese momento no lo sentí así. Y nosotros te fuimos a ver con Tribuna Ande, con Pepe Albújar, te fuimos a ver ahí entrenar ahí en el complejo Santiago Morning. No iba nadie de la prensa. Nadie, no. Sí. Y cuando llegamos ustedes se sorprendieron con los lentes de Pepe Albújar y todo. Pero, y ahí a mí me llamaron la atención los trabajos, eran trabajos muy eléctricos, bien marcadita la cancha, con mucha competitividad, los jugadores trabajando mucho la parte técnica. Me recuerdo trabajos de mucha conducción, de hacer muchos pases fuertes. Me acuerdo que le gritaba, los pases fuertes. Y partiste en esa campaña, en la segunda etapa en Santiago Morning, segundo año, y después te sacaron. Y uno veía el equipo no jugaba mal y la campaña no era mala para lo que tenían. Exactamente. Yo creo que, bueno, hace un tiempo el presidente me habló, el SEA me dijo, si hay un error que cometí, sí, fue haberte despedido porque, bueno, tomé decisiones que no debía haber hecho. Después de irme yo del Chaco, yo dije que en este caso el análisis debería haber sido mucho más profundo, porque tenía jugadores prácticamente que venían de tercera división, jugadores que de Argentina no venían de una categoría superior. El equipo quizás
no había obtenido los resultados que se esperaba, hablando de la realidad, porque una cosa es la idea y la otra es la realidad. El equipo estaba, recuerdo que a 9 puntos del puntero y a 10 del último, que era la U de Conce. Y nosotros, en el partido que me despiden ganando, que le ganamos a Ranger, creo que era el tercero de la clasificación. Se comentó en su momento. Claro, entonces, después de ese partido que nosotros ganamos, me despiden, porque la decisión ya estaba tomada. Pero ¿sabes qué? Eso fue lo más importante que me pasó en mi carrera. Después del despido, viví un momento duro, porque fue el más complejo que he vivido, el quedarte sin trabajo, en que la ilusión de dirigir se vea esfumada. Pero después de eso, para mí fue algo súper importante, porque me di cuenta cómo funcionaba el fútbol. Crecí mucho, créeme, Danilo, que crecí mucho. Después de eso, hice un máster en España, donde empecé a ver la metodología, todo lo que son los inicios del juego, cómo los españoles construyen el juego, y algo que fue como que me entró a la sangre y dije, compadre, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que voy a hacer. Si el día que dirija, todas mis ideas que tengo me la ordenó este curso, y el día que dirija lo voy a hacer. Pesqué lo de Morning, empecé a mirar todo lo de Morning, dije ya, en esto me equivoqué, esto está bueno, esto hay que seguirlo ratificando, y todas las ideas que tengo en mente las voy a adaptar a esto. Y eso fue lo que hice en Barnechea. Pesqué Barnechea. Y para allá iba, porque fuiste a un club como Barnechea, que siempre se arma a última hora, con los jugadores que no habían agarrado club, jugadores que desechaban muchas veces, y tomaste ese equipo, y ese equipo tuvo una campaña extraordinaria, pero además jugaba muy bien. En base a eso, a lo que te decía Danilo, el tema de que la metodología la mejoré, las ideas las mejoré, y también mejoré esta forma de jugar, porque yo en el Chaco no jugaba de la manera que jugaba en Barnechea. En el Chaco era otra forma de jugar. ¿Cómo era en el Chaco? Era más directo, era menos de asociaciones. En este caso era un equipo que quizás construía menos por los jugadores que tenía. Entonces después me di cuenta que para tener una forma de jugar, una idea, tenía que tener los componentes. Y eso no tenía que ver con un tema de presupuesto, tenía que ver con un tema de perfil de jugador, que es lo que yo quería por puesto en los jugadores. Entonces después armo Barnechea, el presidente me dice, Cristian, acá está tu equipo, el equipo de toda tu vida, trae los jugadores que tengas que tener, estos son los presupuestos, trae los jugadores que tienes, pero esto es el presupuesto. Y yo empecé a buscar todos estos jugadores, empecé a analizar jugadores, pagué el Way Scout que estaba hablando, sí. Pagué el Way Scout, empecé a buscar, y así armé, no por presupuesto, armé Barnechea, que en este caso empecé a buscar jugadores técnicamente muy dotados, porque después del análisis que hice yo del Chaco dije, el equipo estructuralmente es potente, tácticamente es muy bueno, con los trabajos mejora, pero ¿qué carecíamos? De improvisación, carecíamos de técnica, que en la última parte final nos equivocábamos, que abajo del arco nos costaba hacer goles. Entonces hice todo lo contrario en Barnechea, traje jugadores técnicamente muy potentes, porque sabía que con el trabajo la parte táctica iba a llegar. Y eso fue lo que proyecté en Barnechea, armé el equipo, traje a Yantén, Gonzalo Tapia, Harold Salgado, Gallego, Boris Sagredo, Bastián Ubal, Agustín Ortiz, Diego Bravo, y todos estos jugadores son todos técnicamente muy potentes. Entonces eso fue como una explosión en cuanto a la forma de jugar que yo tenía. Y bueno, el año pasado terminamos, imagínate, con 51 goles a favor. O sea, con el equipo... Si yo creo que no nos descuentan esos 3 puntos, nosotros éramos candidatos al título. A pelear a la Serena hasta el final. Entonces, creo que a veces uno lo puede tomar como momentos duros en la vida de un técnico, pero para mí ese momento me abrió la mente, me abrió el camino, y gracias a eso en este caso, sigo proyectando mi carrera, y este año hice lo mismo en la U de Conce. Pero ese equipo de Barnechea, claro, tenía juego, asociación, tenía técnica, pero... Era un equipo muy directo. Gonzalo Tapia arriba ganaba siempre, hizo un campañón, le permitió ir a Palestino. Gallego como centro delantero, un centro delantero que se engancha, que juega, que se asocia, estaba Salgado. Era un equipo muy rápido, muy directo. Claro, que tenía muchas variantes. Realmente en el juego eran muchas variantes, porque yo generalmente cambiaba a Boris Sagredo con Gonzalo Tapia, uno por banda y uno por dentro.
cambiaba a Gonzalo Tapia por izquierda, colocaba a Harold Salgado por derecha, Boris por dentro. Entonces, para los laterales que marcaban a estos jugadores, nunca tenían, en este caso, por decir, un jugador que ya sabían lo que iba a hacer. Entonces, por un momento te agarraba Boris Sagreo, que enganchaba hacia adentro. 20 minutos después te tomaba Harold Salgado, que era más por fuera. Y 30 minutos después te agarraba a Gonzalo Tapia, que venía rompiéndote desde atrás para llegar al arco. Entonces, eso dentro del proceso lo fui variando siempre. Y fue la clave, porque al final nunca fuimos un equipo predecible para el rival. Por eso que la cantidad de goles que se hicieron, o sea, acompañado de que Gonzalo Tapia hizo 25 goles durante la temporada, fue brutal, pero fue todo este encadenamiento de situaciones que nosotros fuimos generando con el equipo. Y bueno, es lo que me pasó el año pasado, fue la fuerza para este 2025, haber visto el desenlace del torneo por televisión. Para mí fue doloroso, pero ese fue el motor y la energía que utilicé para este año. Y como entrenador, cuando les descuentan los 51 puntos, el equipo estaba peleando arriba, era candidato a subir, venía bien. ¿Qué se le dice a ese plantel? ¿Cómo se le habla a los jugadores? Porque el líder ahí tiene que aparecer. ¿Cómo lo manejaste? Mira, hubieron dos episodios súper importantes en esa campaña. El primero fue cuando llegamos a Recoleta y no pudimos jugar. ¿Te acuerdas que llegamos a Recoleta? Claro. La primera parte de la sanción. Creo que estábamos a 6 puntos de Serena y nosotros enfrentamos a Serena de local. Y nosotros de local éramos un equipo muy potente. Creo que nos tocaba Recoleta, Serena y Rangers. Entonces, para nosotros en ese momento era pillar a Serena. Era que Serena sintiera lo que sintió Copiapó ahora, la presión de que estuvieran equipos atrás tuyo compitiendo. Serena nunca tuvo esa competencia, porque nosotros tuvimos 3 semanas sin competir y Serena, cuando nosotros volvemos a competir, Serena estaba 12, 13 puntos arriba. Entonces nunca tuvo esa presión. Entonces, en ese momento, cuando estábamos las 3 semanas, el equipo empezó a decaer. Yo sentí que empezó a perder la fe, estaban sin ánimo entrenando. Y llega un día, el presidente me dice: Cristian, lo más probable es que nosotros podamos volver a jugar el sábado. Después de todo lo que había pasado, voy, hablo con los jugadores, una charla fuerte, entendiendo que les dije: muchachos, acá o nos echamos a morir, o luchamos por nuestro trabajo, por nuestra familia. Yo elijo creer que el sábado vamos a jugar. Y el que esté conmigo, muchachos, vamos para adelante, pero no quiero más estos entrenamientos, no quiero más esta negatividad de lo que está pasando. Desde mañana necesito un equipo diferente. Y si el día sábado no podemos jugar, bueno, cerramos las puertas, pero hasta que estemos ahí, vamos a luchar hasta el final. Empezamos a entrenar de una manera extraordinaria, Danilo, y el día viernes me dice el presidente: Cristian, jugamos el sábado. Volvemos a jugar con Santiago Morning. Y fue una alegría total. Volvimos con Morning, triunfo, y empezamos, triunfo, a pelear el título nuevamente, que toda la gente hablara del equipo. Y después de todo esto tan lindo, pasó el episodio con la U de Conce, que nosotros estábamos concentrados, y me llama el presidente y me dice: Cristian, el tribunal nos acaba de descontar 45 puntos, desde hoy estamos descendidos. Eso fue 2 horas antes que yo fuera a dar la charla prepartido. Entonces, imagínate que cómo llegar con tus jugadores sabiendo que ya están descendidos, hablarles, motivarlos, fue súper difícil, pero en esa charla hubo llanto, hubo tristeza, pero lo que más les dije, y se lo recalqué, les dije: muchachos, acá hay 2 formas de ver esto: que nos vean como un equipo derrotado, o que nos vean como un equipo que luchó hasta el final, que lo deportivo le importó y que tienen que luchar hasta el final. Hagamos lo que hay que hacer, salgamos a ganar estos partidos, porque esto les va a permitir a ustedes encontrar trabajo. Van a hablar de ustedes, de cómo el equipo salió a jugar de una manera que nadie se explicaba. Y eso fue lo que hicieron. Salimos a la U de Conce ganando 2-0, nadie se explicaba después de los 45 puntos cómo el equipo tenía esta mentalidad competitiva, y así lo llevamos adelante. Después de esa charla tuvimos la última charla con Limache, que terminamos cerrando el torneo con un 6-0. Le hicieron 6, me acuerdo. Entonces, después las páginas y todo lo que se hablaba del profesionalismo de los jugadores,
de cómo mentalmente lograron dar vuelta a la situación y que lo deportivo fue lo más importante de ese equipo. Y me siento orgulloso porque después de ese torneo, imagínate, Salomón, Gallego, Ortiz, Campestrini, Ubal, Bravo, Harold Salgado primera, Llantena primera, Tapia primera, Sagredo firmó de inmediato en San Felipe. Todos esos jugadores, en este caso Toledo, Magallanes, Alucema, Magallanes, todos encontraron club. Entonces tuvo un valor súper importante todo lo que hicimos, porque al final lo que hablábamos con ellos era que en este caso lo deportivo iba a ser lo más importante, que nadie se iba a fijar en lo administrativo. Entonces, gracias a Dios se nos dio y todos los jugadores pudieron encontrar club y bueno, están todos más bien. vigentes que nunca. Cristian, los equipos, esa frase, se arman de atrás para adelante. En el caso tuyo, Campestrini en Barnechea, Cristian Campestrini en el arco de la U de Conce. ¿Qué te da un arquero con esa trayectoria y que tiene, ¿cuánto? 45, 45. Y sigue jugando y se sigue revolcando y no se cansa? No, yo me río con Campe porque le digo, Campe, ya, ¿cuánto tiempo más? No, profe, que quiero jugar más. Le digo, ya, Campe, le digo yo, le tengo un cariño enorme porque creo que para un técnico y para una línea defensiva es determinante tener un tipo que te dé tranquilidad. Y eso ha marcado la historia del fútbol. O sea, los grandes equipos siempre han tenido un buen arquero. Claudio Bravo, Johnny Herrera, Miguel Pinto, hoy día Coquimbo, Sánchez, que prácticamente un tipo que le transmite tranquilidad al juego, a su equipo. Y para nosotros también. O sea, el tener un tipo de jerarquía en el arco marca mucho. O sea, nosotros decimos, ¿quieres ser campeón? Tienes que tener un buen arquero. ¿Quieres pelear cosas importantes? Tienes que tener un arquero de jerarquía y tienes que tener un buen arquero. Y no nos hemos equivocado. Los 2 años que hemos peleado con Campestrini, me hubiese encantado tener a Campestrini a los 25 años. Pero ahora que tiene más edad, no sé cuánto tiempo vamos a estar más juntos, pero es un tipo que transmite tranquilidad, tapa lo que tiene que tapar. Y la evolución que ha tenido en el arco, porque era un arquero muy ágil que salía, hoy día un arquero mucho más reposado, maneja el puesto. No, claro, conversamos harto con él, o sea, él ha tenido una evolución en el juego conmigo. Él hoy es un protagonista del juego conmigo, porque inicia el juego, temporiza, filtra por dentro, entiende la lectura cuando está el hombre libre, si es por dentro, si es por fuera. Él es el primer atacante del equipo. Entonces creo que ha asumido un rol súper importante y eso también nos ha permitido a nosotros ser un equipo reconocido por un estilo. Y yo creo que eso es lo más importante y él ha sido una pieza importante estos 2 años en lo que hemos proyectado y lo que hemos hecho como equipo. ¿Y cómo desde el juego, cómo se armó este plantel de la Universidad de Concepción? Parecido a lo que hicieron con Barnechea, este era un club con más recursos. Sí, yo diría que un poco más de recursos, no tantos como no tan grandes como en este caso los demás como Rangers, pero sí había más presupuesto. Nosotros tenemos una forma de ver el fútbol en la que a mí me gusta, que es ver jugadores con proyección, jugadores que hayan tenido un buen paso en algunos clubes y que de alguna u otra manera no han podido rendir como se espera. Vemos mucho comportamiento, las estadísticas las tenemos, pero no son fundamentales a la hora de tomar decisiones, porque si uno viera las estadísticas, yo no podría haber contratado a ningún jugador. O sea, si yo viera la estadística de Luis Rojas, no tendría que haberlo traído. Si hubiese visto la estadística de Cordero, no podría haber traído a Cordero, no podría haber traído a Fuente Alba, a Medina, a Ogás, que uno dice, no, quiero jugadores que hayan jugado todo el año 100 minutos, 90 minutos, perdón. Pero esos jugadores no están. O sea, claro. El goleador, quiero un goleador que tenga 30 goles. Bueno, ese goleador de 30 goles no va a llegar a la U de Conce. O sea, ¿qué evaluamos nosotros? La proyección, si ha tenido una buena temporada, si esos comportamientos que tiene el jugador nosotros los podemos potenciar. Y así hemos armado los planteles. O sea, más que de estadística, lo hemos hablado porque hay un estudio de sus comportamientos y la proyección que tienen. Por eso que si nosotros sacamos a Campestrini y a Osvaldo González de este equipo, el promedio de edad de este equipo es de 23 años. Es un equipo súper joven. Uh-huh. Entonces, pero si uno lo ve ahora, son jugadores muy proyectables.
Pues esa mitad de la cancha con Rojas, con Fuente Alba, con Ogás, le dio una cosa distinta al equipo. Claro, es lo que hablamos. Ogás, jugador joven, venía de pocos minutos, lo mandaron a préstamo a Cobreloa porque no lo iban a ocupar y nosotros dijimos, ¿cómo lo van a mandar a préstamo? Lo miramos jugar y yo decía, bueno, si le mejoro esto, si mejoro sus comportamientos, va a ser un tremendo jugador conmigo. Y no nos equivocamos. O sea, Cobreloa nos prestó Ogás y Ogás hoy día es un jugador extraordinario. Fuente Alba a préstamo, Cordero a préstamo, Medina a préstamo. También todo lo que es Bastián Ubal, Osvaldo González, Ian González a préstamo. De Deportes de Iquique, claro. Harold Salgado lo trajimos de Limache. Son los jugadores más jóvenes. Los demás, Nacho Herrera estaba, Levato también, que llegó en la segunda parte. Entonces, siento que el mirar este tipo de jugadores, esta proyección, nos ha dado un plus porque al final también nos da frescura, nos da dinámica, nos da 100 minutos a tope, a alta intensidad. Entonces, claro, hay que irlo trabajando, ir creciendo con ellos, pero creo que han tenido un crecimiento grande y bueno, lo han culminado este año, como hablamos, con un buen torneo y un campeonato. Claro, fueron campeones, pero las campañas tienen momentos. Sobre el final de la primera rueda, bueno, está ese partido con Antofagasta que lo pierden 1-0 y ahí tienen 4 derrotas y un triunfo. Hay una Copa Chile, claro. Ahí tuvimos una de 2 derrotas y una de 3 derrotas. Claro, ¿Cómo lo tomaste el equipo? ¿Cómo enderezaste el caballo? Porque ahí muchas veces vienen las dudas de los jugadores, las dudas del cuerpo técnico, las dudas dirigenciales. ¿Cómo lo lograste manejar? Mira, yo creo que en cuanto a los dirigentes, ellos nunca estuvieron con la duda de que lo que estábamos haciendo. Sí, que las cosas no estaban resultando. Pero ellos sabían el trabajo que había de fondo, sabían lo que habíamos armado. Pero antes de eso hubo algo súper importante. Después, antes de nosotros jugar creo que fue con Ranger o con Morning, yo me senté con el cuerpo técnico 2 días y empezamos a analizar y ver por qué a veces las cosas no nos funcionaban. Entonces quizás nosotros nos dimos cuenta que el equipo estábamos teniendo tareas demasiado jugadas, demasiada posesión, y el equipo quizás no necesitaba eso, porque no era como el de Barnechea. El de Barnechea era un equipo de mucha posesión. Entonces hicimos un análisis completo en donde todas nuestras presiones eran muy eficientes de bloque medio, eran muy eficientes de bloque bajo, nuestras mejores transiciones eran de bloque bajo hacia adelante, donde nuestras mayores ocasiones de gol eran de asociaciones más que duelos individuales. Entonces, desde ese día generamos una presentación de más o menos 25 minutos, en donde me senté con el plantel y les dije, muchachos, miren, esto es lo mejor que nosotros hacemos, esto no nos ha resultado, desde hoy en adelante vamos a trabajar este tipo de acciones porque el potencial que nosotros podemos hacer con el equipo, podemos potenciarnos de esta manera. Después de eso le ganamos creo que 5-1 a Morning y empezamos a ganar, empezamos la segunda rueda, después llegó Lucho, llegó Levato, que nos dieron este salto de calidad y de ahí no paramos más. Pero fue con un análisis de entender que el equipo necesitaba otra cosa de lo que yo estaba entregando. No es fácil eso en los cuerpos técnicos, porque muchas veces los cuerpos técnicos mueren con la de ellos. Claro, pero yo siento, Danilo, que la idea es una y la realidad es otra. La idea que uno tiene en la mente es una, porque uno dice, ya necesito hacer jugar este equipo de esta manera. Y a lo mejor el equipo necesita otro tipo de cosas, necesita otro tipo de comportamiento. Entonces nos dimos cuenta que Ian González, Seba Molina, en este caso los volantes, necesitaban espacios para correr. Y nosotros al presionar alto, nunca teníamos esa distancia, porque los centrales siempre estaban en la presión alta en el área. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a esperar en bloque medio que los centrales vinieran y en este juego y en estas transiciones que Molina y Ian González tuvieran 30, 40 metros para correr. Y así empezamos a hacer goles, así empezamos a ganar de transición, así empezamos a construir, que vinieran los equipos para hacerlos salir de su campo y cambiamos la forma. O sea, cambiamos los planes de juego, pero la forma seguía. Pero sí logramos que en esa forma y en este cambio que hicimos, logramos potenciar mucho más a los jugadores. Y a veces, claro, para terminar, la idea es una,
pero tus jugadores dentro del juego y dentro del entrenamiento te están diciendo otra cosa. Y esa es la que a veces la información que hay que tomar, analizar, sentarse y decir, ya, esto es lo mejor. Y en el partido frente a Copiapó, ellos eran local, Copiapó era el equipo con menos goles en contra en la temporada, no había perdido de local, estadio lleno, sin público visitante, y ustedes ganan con autoridad. Y habiendo visto muchas veces este año, mucho ascenso, uno va viendo los equipos. Y Copiapó, por ejemplo, tenía a Jones en el sector derecho, jugando con la pierna cambiada, Thomas Jones, que prácticamente fue desequilibrante, era candidato, a mi juicio, a mejor jugador de la temporada. Es un campañón. Gallego, que lo tuviste en Barnechea, un centro delantero que no depende del gol. Hace goles, pero juega, se engancha, se asocia. Y cortaron ese circuito. Copiapó nunca pudo encontrar libre o con libertad a Jones, nunca pudo jugar bien Gallego, pararon la pasada de los laterales y se llevaron el partido. ¿Cómo lo planificaste? ¿Cómo lo armaron ese partido? Mira, ese partido tiene que ver mucho con el estudio del rival, tiene que ver también con lo que tenía el rival para ese partido, porque ellos tenían algunos jugadores suspendidos, tenían a Santander, a Enzo Fernández y Espinosa, que había salido, en este caso, lesionado. Tenían la problemática de los 30 minutos del juvenil, que tenían que hacerlo jugar sí o sí. Entonces, ya desde ese punto había algo importante, porque era muy arriesgado llevar un juvenil para esos 30 minutos. Si le pasaba algo, no iba a poder cumplir el minutaje, entonces era obligatorio llevar 2 juveniles. Y en eso de llevar 2 juveniles, dejó de lado otros jugadores que en el torneo habían sido desequilibrantes desde los segundos tiempos. Para nosotros era importante, primero, trabajar el partido de nuestra forma, cómo nosotros le hacemos daño al rival, pero habían 3 puntos importantes para el plan de juego. Primero, era que Gallego en su descarga fuera hacia el mismo lado, para que no giraran el juego y encontraran a estos extremos mano a mano. Y si en este caso los extremos en la última parte del campo de juego tenían el balón y estaban en control con el balón, en este caso el balón controlado, nuestros extremos, ¿qué hacían? Volvían diagonal. Entonces, Tomás Jones, siempre que enganchó hacia adentro, se encontró con un lateral y con un extremo. Entonces nunca tuvo los espacios que tuvo durante el torneo. Entonces cada vez que enfrentaba esa línea tenía que jugar hacia atrás o jugar hacia el volante, y nosotros ya teníamos de nuevo la línea completa. Entonces, por eso que el partido ellos tuvieron muy pocas ocasiones de gol, tuvieron muy poco espacio, porque nuestros extremos, Ian, tanto Molina, sabían lo que había que hacer, y la opción de colocar a Molina por sobre Harold Salgado fue porque necesitábamos punteros potentes que desgastaran a Egaña, que desgastaran a Filla y en este caso a Tomás John, y a su vez, cuando ellos perdían el balón, siempre en este caso Brian Acosta y en este caso Tomás John quedaban descolgados. Entonces la opción de nosotros desdoblar por banda, la opción de poder generar un ataque rápido en transición, no iba a generar mucho espacio. Así viene el gol, que jugamos por el lado de Yerko, Tomás John se queda descolgado, jugamos por dentro, salta el central, en este caso Torres, que hablábamos también, claro, que tiende mucho a adivinar. Hablamos de adivinar, es cuando yo creo que el balón va a llegar, y en este adivinar siente que puede llegar al balón, deja a Lucho libre y termina el gol en la primera jugada. Pero eran situaciones que nosotros detectamos del equipo. Hubo un trabajo semanal de audiovisual en los desayunos, les mostré toda la semana les mostré debilidades del rival. Porque claro, uno dice, voy a enfrentar al menos batido. Sí, pero no al menos equipo que le han generado ocasiones de gol. Porque a Copiapó sí le generan muchas ocasiones de gol, siendo el equipo menos batido. Entonces, fuimos armando por sectores, por compactos, todas las ocasiones de gol que le generan. Entonces, llegó el día del partido, los muchachos, siento yo, que dijeron, compadre, este no es un equipo que no podamos ganar. Se sintieron seguros. Por todas estas debilidades que nos mostraron, y llevaron adelante el partido y jugaron extraordinario. O sea, terminar de la manera en que terminó, un 3-0 con un equipo que prácticamente no perdía hace un año, tiene que ver mucho con la convicción en la cual ellos entraron. Yo siento que eso fue muy determinante, que se notaba un equipo con mucha convicción de ganar y un equipo mucho más temeroso. Eso siento yo que dentro del partido se dio. ¿Cómo analizas el campeonato, el ascenso como torneo? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Jugadores que te llamaron la atención?
No, yo creo que el torneo de la B es apasionante, un torneo extraordinario. Yo llevo, bueno, 3 años viviendo este torneo. Es un torneo apasionante donde cualquiera le gana a cualquiera. O sea, podemos ver el fin de semana que San Luis necesitaba ganar en la liguilla y le ganó Morning, que el que estaba descendido. Y le ganó bien. Magallanes lo mismo, o sea, Wander entró a la liguilla también con una situación compleja, porque si ganaba San Luis terminaba afuera. Entonces creo que es un torneo súper competitivo donde quizás no hay grandes diferencias en los planteles. Entonces siento que es un torneo, a diferencia de primera, que los equipos son muy parejos, son muy competitivos, entonces eso lo hace un torneo súper atractivo. Yo creo que el fin de semana el partido nuestro lo vio mucha gente, porque la cantidad de gente que nos escribió y que nos hizo sentir, en este caso, que vio el partido fue mucha, y yo creo que es importante para el fútbol en sí, para el fútbol chileno, tener estos desenlaces, estos partidos importantes, con público, con mucha gente. Creo que le hace bien al fútbol, y bueno, estamos orgullosos de nosotros haber sido partícipes de ese desenlace, así que siento que el torneo es bueno. También siento que hay que aumentar cantidad de partidos para los jugadores también, porque si queremos aumentar en este caso el nivel de competencia, el nivel de los jugadores, tenemos que tratar de generar mucho más competencia, que el jugador tenga mucho más partidos durante el año. ¿Vas a seguir en la U de Conce? No, hoy día, el día del torneo terminó mi contrato decía que hasta el último partido de la temporada terminaba, así que en cuanto a contrato sí. Así que bueno, ahora lo dije el otro día, quiero sentarme a descansar, a analizar, tomar unas vacaciones con mi familia, y bueno, después veré lo que el destino nos tiene preparado, pero ciertamente quedamos súper contentos con lo que se hizo en el equipo, así que el destino dirá dónde vamos a ir. La última, Nona. ¿Qué equipos te gustan? ¿Qué equipos te llaman la atención? ¿Qué entrenadores dices a nivel internacional y local? Este entrenador me gusta, hace cosas interesantes, es para seguirlo, o lo admiras? Mira, yo no porque sea mi amigo, pero Jaime García para mí es un técnico que valoro mucho lo que ha hecho, porque uno tiende siempre a mirar hacia afuera. O sea, nosotros queremos mejorar, vamos a ver a Guardiola, Guardiola extraordinario, Luis Enrique. Hoy día tenemos acceso a todo lo que hacen, las herramientas que tienen, pero es diferente generar un equipo competitivo con pocas herramientas. Yo creo que ahí está el valor. O sea, claro, hay una tendencia a la forma de jugar, pero para mí un buen técnico tiene que ver con las herramientas que tiene y lo que logra con esos jugadores. Y por eso que para mí Jaime es un tipo que ha marcado una tendencia a nivel nacional, ha ido creciendo, y que yo creo que las cosas se le van a ir dando mucho mejor. Quizás optar un equipo grande, pero para mí son modelos a seguir, cercanos, que yo pueda decir, yo sé cómo trabaja, en el contexto en el que trabaja, y también yo creo que el referente de todo es Manuel Pellegrini. O sea, para nosotros sería espectacular que Pellegrini viniera a dirigir la selección, que sea un técnico chileno, que a nivel mundial es conocido, reconocido por su forma, que ha logrado mantenerse en la elite mucho tiempo. Creo que también es un punto súper importante para todos los que iniciamos en esta carrera como técnico. O sea, creo que es el mayor referente que nosotros tenemos en cuanto a técnico. Así que por ahí va un poco el hecho de tener referente o tener una idea. Ideas después hay de todo, hasta de Servi, Guardiola, hay muchos que tienen ideas, pero esas ideas vamos a ver cómo funcionan acá en el fútbol chileno, en las canchas del fútbol chileno, en los complejos del fútbol chileno, en las herramientas del fútbol chileno. Y yo creo que el foco tiene que estar en eso, en preocuparnos de lo que tenemos en Chile, no lo que tenemos en Europa. Cristian La Nona Muñoz, campeón del ascenso con la U de Conce, muchas gracias. Danilo, gracias. Y vamos a seguir conversando, así que... Siempre de fútbol. Siempre de fútbol. Gracias. Muchas gracias. Otra edición de La Pizarra esta vez con Cristian La Nona Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales.